Creo que es muy importante que la gente se convenza de que debemos movilizarnos para parar estas medidas que están intentando implantar, porque evidentemente la reforma no ha finalizado, sino que va a seguir, y el ritmo que vaya a tomar y el rumbo en que se oriente dependerá mucho de la respuesta que tenga en las calles y en las movilizaciones. Yo creo que está clarísimo que lo que se persigue es un doble objetivo: reducir derechos de los trabajadores, eso es clarísimo, es innegable, y un segundo objetivo muy claro: disminuir el coste social, y por lo tanto eso repercute en peores servicios públicos, peor sanidad, peores pensiones, peor protección de desempleo. En consecuencia es una reforma que va en contra de los intereses de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Evidentemente solo la podemos parar con nuestra pelea, nuestra lucha, nuestra denuncia. Es una reforma, como demuestran las encuestas, todas las que se están intentando, que tienen la oposición de la inmensa mayoría de la población. Los porcentajes de oposición a estas medidas son altísimos. Lo que ocurre es que eso se tiene que traducir en respuesta en la calle, respuesta en las movilizaciones, respuesta en la denuncia, y que realmente frenemos esta reforma, que en definitiva es una reforma profundamente antisocial.